Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a darle continuidad a este tercer bloque de la materia derechos humanos, equidad de género y cultura de paz. Y en esta segunda sesión del bloque cultura de paz, vamos a seguir viendo al doctor Johan Galtung y la violencia cultural, estructural y directa. En esta ocasión vamos a platicar sobre las tres categorías de violencia de Galtung. El doctor Galtung va a elaborar una teoría a partir de la cual va a surgir lo que él llama el triángulo de la violencia, en la que la violencia directa se encuentra en la parte superior de este triángulo, que puede dar a entender que existe esta violencia, que es la violencia visible. Asimismo, va a señalarnos una línea en la parte media de la pirámide donde se habla de la línea de la visibilidad, y en la parte de abajo, de manera invisible, de manera oculta, vamos a tener el vértice de la violencia cultural y el vértice de la violencia estructural. Hay una analogía muy clara, muy directa de este triángulo del doctor Galtung de un iceberg. Es el iceberg que normalmente lo que se alcanza a percibir, lo que se ve, es la punta que le dicen del iceberg, pero debajo de la línea de flotación, de la línea de agua, existe una gran cantidad de elementos que no son percibidos de manera clara por las personas. Así actúa de esta misma manera la violencia, y vamos a dar en una breve explicación con 10 láminas la explicación de Galtung y de su teoría sobre la violencia y las tres categorías. Vamos a iniciar con que los comentarios que vimos en la clase anterior va a quedar muy definida y de manera muy extensa la tipología de la violencia, con la violencia directa y la violencia estructural, y las categorías de satisfacción de las necesidades que plantea el doctor Galtung, así como la adicional que tiene que ver con la conservación, el mantenimiento del medio ambiente, ¿no? Ahora, la violencia cultural, que no la hemos estado viendo en esta tipología, se va a poder añadir a modo de una tercera categoría, un tercer supertipo, quedando así convertida en el tercer vértice de este triángulo vicioso, con el que se puede representar de una manera mucho más amplia el término de violencia. Cuando el triángulo se coloca con la base en el lado en que une a la violencia estructural con la directa, la violencia cultural queda como legitimadora de ambas. Si el triángulo se yergue sobre el vértice de la violencia directa, entonces la imagen obtenida va a reflejar las fuentes estructurales y culturales de dicha violencia. Por supuesto, el triángulo continúa siempre inscrito en un círculo vicioso de fuerza, autoridad, dominio y poder, pero la imagen producida es diferente, y en sus 6 posiciones la visión que refleja y los efectos que produce van a ser diferentes. A pesar de las simetrías, va a existir una diferencia básica entre los 3 conceptos de violencia relacionada con su desarrollo temporal o en el tiempo. Los 3 conceptos de violencia relacionada con su desarrollo temporal van a tener esta diferente manera de interpretarse en el tiempo. La violencia directa va a ser un suceso directo, rápido, inmediato, porque es la violencia que se manifiesta, que en algunos casos, como en el caso de una agresión, de un homicidio, pues es la mayoría de las veces inmediata, pero en algunos otros casos, como la tortura, como la privación ilegal de la libertad, como algunas otras conductas, son continuadas, se dice en el derecho penal, o que se mantienen en un periodo de tiempo más largo que el inmediato. Entonces, así se va a manifestar la violencia directa, mientras que la violencia estructural
va a ser una violencia con un proceso de altibajos, es decir, no es inmediato, sino que es una medida de tiempo un poco más amplia en su manifestación. Y finalmente la violencia cultural, que va a significar un cambio mucho más limitado, mucho más corto, y vamos a entender una línea de tiempo de la manera en la cual la producción de la violencia directa, que es producto de la violencia estructural, se va a dar en un tiempo diferente a esta, y la violencia estructural va a tener un cambio de acuerdo al cambio que vaya teniendo la violencia cultural. Es un eje muy atractivo de estudiar, ¿sí? Dice el doctor Galtung, ¿sí?, que las tres formas de violencia van a estar utilizando el tiempo de una manera diferente. Algo así como la diferencia que existe en la teoría de los terremotos, donde entre el fenómeno en sí de una magnitud, el movimiento de las placas tectónicas como proceso y la línea de falla como condición más permanente y profunda. Con esto quiere dar a entender él que la violencia cultural, como es una generadora, es una justificadora de la violencia directa y la violencia estructural, el cambio que se da en la cultura, en la mente de las personas, es mucho más lento que el cambio que se da en las estructuras, tanto las estructuras políticas, las sociales, las estructuras económicas, que son las que están provocando esta violencia directa. Entonces, vamos a entenderlo así, que se maneja en tres temporalidades diferentes, y estas tres temporalidades tienen una duración o un efecto, o la producción de un efecto de una manera diferente en el tiempo. Esto lleva a una imagen de la violencia en estratos útil para complementar su representación triangular, como el triángulo que estamos nosotros observando, ¿no? Esta nueva figura proporciona una fenomenología de la violencia, un paradigma útil para la generación de una gran variedad de hipótesis. En la parte inferior se va a situar un flujo constante a través del tiempo que supone la violencia cultural, un sustrato a partir del cual los otros dos pueden nutrirse. En conjunto se puede identificar un flujo causal de carácter cultural que discurre estructuralmente hasta la violencia directa, es decir, va a llegar, viendo la base, hacia la derecha, hacia la violencia estructural, y luego va a fluir hacia arriba, hacia la violencia directa. El punto interesante de la propuesta del doctor Galtung es que se regresa el flujo hacia la violencia cultural. Es decir, la cultura, lo que tenemos las personas, nuestra manera de representar las ideas, las cosas, los tiempos, los contextos, va a generar esta violencia estructural, que va a generar la violencia directa, pero que a su vez, en función de esta violencia directa, va a generar también y va a retroalimentar la violencia cultural, convirtiéndose esto en un triángulo vicioso, ¿no? Entonces, en conjunto se puede identificar un flujo causal de carácter cultural que discurre estructuralmente hasta la violencia directa. La cultura va a predicar, va a enseñar, va a advertir, va a incitar y hasta embota nuestras mentes para hacernos ver la explotación o la represión como algo normal, como algo natural, o posibilita también la alineación para vivir aparentando que no se sienten sus consecuencias. En este mismo concepto es muy claro el término alineación al ver que todos nos vamos a comportar de una sola manera, porque nos van a adoctrinar para que nos comportamos en sociedad de una determinada manera en la que no veamos la violencia como algo anormal, sino que la normalicemos. Y también al manejar el concepto de ostracismo, nos va a decir que vamos a estar dirigidos, porque la información que vamos a tener por parte de los controladores de estas estructuras económicas, políticas y sociales nos van a dar una idea, una imagen
de lo que es la realidad completamente distorsionada para que justifiquemos la violencia, ¿no? Entonces, en el siguiente estrato dice, van a estar localizados los ritmos de la violencia estructural, los tipos de explotación se acumulan, se llevan a cabo o son superados bajo el paraguas de la radicalización y el ostracismo utilizados para evitar la toma de conciencia de las personas, a la alineación y a la desintegración que evita que las personas tengan una organización útil en contra de la explotación y la represión. Y en la parte superior, siempre visible, se va a situar el estrato de la violencia directa, con todo el registro de la crueldad perpetrada por los seres humanos, tanto contra las demás formas de vida o la naturaleza en general. En este estrato es donde se produce la erupción, ¿no? Él está haciendo una analogía volcánica de los esfuerzos, dice, para romper las estructuras del sistema que hacen uso de la violencia física y también de una contraviolencia desarrollada por el sistema con el fin de mantenerse intacto. La actividad criminal ordinaria, regular, es en parte un esfuerzo de los oprimidos por buscar el reconocimiento, redistribuir la riqueza, conseguir en algunos casos la revancha o para permanecer como élites dominantes o convertirse en miembros de esas élites utilizando con tal propósito las propias estructuras. Esta analogía del maestro Galtung de la violencia a través de una pirámide es es muy similar a la analogía de la teoría de las élites que vamos a ver con autores como Gaetano Mosca y otros, en los que la élite está en la parte de arriba de la pirámide, del triángulo, y son los que controlan las estructuras políticas, sociales y económicas. Dice la teoría que debajo de la élite está una parte intermedia que va a aspirar a ser élite, y en el momento en que tenga las condiciones va a utilizar a la base, que es la masa, ¿sí? La masa no crítica, no organizada, no pensante, que es el pueblo en general, para querer acceder a ese nivel de élite para poder ser quienes controlan, ¿no? Y la subsecuente caída de la élite actual, que se convierte en esa parte intermedia entre la élite y la base, que está en nuestra pirámide de violencia, en la línea de flotación. Lo mismo pasa con la violencia, ¿no? Entonces va a haber expresiones donde se combina la violencia cultural con la estructural, que van a convertirse tal vez en otro tipo de violencia directa, que va a venir a reemplazar la violencia directa que conocemos o en su momento a justificarla, ¿no? Tanto la violencia directa como la estructural son generadoras de ansiedad y desesperación cuando el orden que está establecido se va a ver desafiado. Cuando esto sucede súbitamente podemos hablar de un trauma. Cuando se traslada a un grupo, a una colectividad, tenemos un trauma colectivo que lo envuelve todo y que puede sedimentar en el subconsciente grupal y se convierte entonces en la materia prima para los principales procesos y acontecimientos históricos. Está muy claro y es compatible la teoría con la idea de que los movimientos sociales y los movimientos y los cambios políticos pues se dan en ese momento en que se ve amenazada la élite por otro grupo que quiere pasar a reemplazarlo, y entonces se da como una materia prima ese descontento, ese descontrol, aprovechando la cultura para darle un cambio a los sistemas y cambiar a las élites, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicar también esta misma pirámide de Galtung a través de un ejemplo que es la violencia de género, y nosotros vamos a ir viendo que dentro de las formas explícitas de violencia pues van a estar en la parte más alta de la pirámide del triángulo pues el prototipo de la mayor agresión, que es el asesinato. Después viene la agresión física, el abuso sexual, la violación, la amenaza, el insulto, y en la parte prácticamente invisible vamos a tener la humillación, la desvalorización, la ignorar, el chantaje emocional, la culpabilización, el desprecio, y
en formas más sutiles que vienen siendo parte de la cultura, que le está dando esa vida y esa justificación, esa, digamos, legitimación a la violencia a través del humor sexista, del control, de la publicidad sexista, de la invisibilización, del lenguaje sexista, el micromachismo y la anulación. Aquí van a intervenir tanto la cultura como las mismas estructuras que son las que van a reproducir esta cultura hasta elevarla a la calidad de violencia visible, ¿sí?, que la está justificando y por eso existe. ¿Cómo le podemos hacer para que deje de existir? Pues tenemos que trabajar en un cambio cultural para que la cultura empiece a generar un cambio estructural que no permita que se manifieste la violencia directa que la violencia visible, ¿no? La suposición concomitante es muy simple. La violencia va a engendrar violencia. La violencia es la privación de los derechos fundamentales. Una seria cuestión, una reacción es la violencia directa. Pero esa no es la única posibilidad. También podría haber un sentimiento de desesperanza, un síndrome de privación-frustración que aparece en la parte interior como la agresión autodirigida y en el exterior como apatía y abandono. Puestos a elegir entre una situación de violencia en ebullición o una sociedad en estado de hibernación y apática como reacción a un estado de grandes necesidades y depresión, no cabe la menor duda que la clase dominante preferiría este último. Prefieren la gobernabilidad a enfrentarse con problemas anárquicos y procesos de desestructuración. Aman la estabilidad, no quieren que las cosas cambien, porque como cambian, se ven gozando de los privilegios que se tienen, ¿no? De hecho, la principal manifestación de la violencia cultural de las élites dominantes es culpar a las víctimas de la violencia estructural y acusarlas de agresoras. La violencia estructural puede hacerse transparente y la violencia cultural también. Sin embargo, la imagen de estrato de la violencia no define la única cadena causal en el triángulo referido. Existen vínculos y flujos causales en las 6 direcciones, es decir, que vamos a tener direccionamiento de la violencia cultural a la estructural, de ahí a la directa y bajando a la cultural, pero también vamos a tener un flujo de direccionamiento de la violencia cultural que va a alimentar la directa, que va a bajar hacia la estructural y que va a alimentar la cultural. Entonces, estos flujos y vínculos causales que van a trabajar en 6 direcciones y los ciclos de conexión entre las 3 categorías de violencia pueden empezar en cualquier punto. Pueden empezar arriba, pueden empezar en la cultural, en la estructural. No hay un punto de partida definido donde empiece este flujo de violencia, ¿no? Esta es una buena razón por la cual el triángulo a veces puede ser una imagen mejor que el modelo de estratos en niveles y por eso tiene un nivel triangular con las características de los vértices muy bien descritos y muy bien elaborados con una analogía de tipo iceberg, ¿no? Por ejemplo, dice el doctor Galton que los africanos fueron capturados y trasladados a través del Atlántico para trabajar como esclavos. Millones murieron en el tránsito, ya sea en África, a bordo de los buques que los transportaban o ya en el continente americano. Esta violencia directa se va a filtrar en todas direcciones, transformándose en una masiva violencia estructural y cultural en forma de ideas racistas. Después de un largo recorrido, este tipo de violencia física se olvida, la esclavitud se prohíbe, transformándose en 2 nuevos tipos de violencias: la discriminación, fruto de una violencia estructural masiva, y el prejuicio, resultado de la violencia cultural incisiva y profunda. En esta metamorfosis, el saneamiento del lenguaje, por su parte, implica también un tipo de violencia cultural. El ciclo vicioso de la violencia también puede comenzar en el vértice de la violencia estructural. La diferenciación social incorpora características verticales con intercambios cada vez más desiguales, ¿sí? Y estos hechos diferenciadores en la sociedad provocarían el desarrollo de políticas que contribuyesen a su mantenimiento, así como tipos específicos de violencia cultural que las justificasen. Esta es la generalización que hace el materialismo en la teoría marxista, en donde se habla que el gran motor que ha dado los cambios
importantes en la historia, no tienen una fundamentación de ideales, de libertad, de justicia, de paz, sino que el motor que los ha transformado y ha cambiado el mundo de una u otra manera es el motor del materialismo. O también puede suceder que el ciclo vicioso comience con la actuación combinada de las violencias directa y estructural, cuando un grupo social oprime a otro hasta el punto de que se sienten en la necesidad de aportar una justificación que es aceptada por la élite dominante con entusiasmo en el nuevo contexto cultural, mientras se pretende establecer de forma permanente en la nueva, ¿no? Hace 1000 años los vikingos del norte atacaron, engañaron y derrotaron a los rusos. Puede que no sea una razón suficiente la idea de que los rusos fuesen peligrosos, salvajes y primitivos, y que esta percepción cultural significa que algún día volverán a buscar venganza. Así llegamos al momento histórico cuando Alemania ataca a Noruega en abril de 1940, en el que la justificación oficial fue el peligro inminente de la revancha del pueblo ruso. Y de esta forma, una violencia cultural perfectamente instilada se convierte en violencia directa que aparece en forma súbita. En las últimas dos presentaciones y con esta vemos que este triángulo de la violencia se puede ampliar y tridimensionar, ¿sí? Viendo que se da una violencia cultural a través de las actitudes, una violencia directa a través del comportamiento y la violencia estructural a través de la negación de las necesidades, en particular las 4 necesidades que vimos en la sesión anterior, los que nos va a dar las 8 tipologías que vimos en la sesión anterior, más la tipología del daño ambiental y ahora sumada la violencia cultural. Finalmente, podría haber todavía un estrato más profundo en la naturaleza humana, con capacidad para la transmisión genética o por lo menos a la transferencia de una cierta predisposición natural para la agresión, la violencia directa y la dominación o la violencia estructural. El potencial humano para la violencia directa y estructural debería ser sin duda similar a su potencial o al potencial que tenemos todos para la paz estructural y directa. En la opinión de Galtung, sin embargo, el argumento más importante en contra de un determinismo biológico que postula una tendencia de la naturaleza humana hacia la agresión y la dominación, comparándola con el instinto hacia la alimentación y el sexo, se refiere a la variabilidad de la tipología que podemos encontrar en la agresividad y la dominancia. Mientras la tendencia en el primer caso es universal y uniforme, en el segundo muestra una gran diversidad que depende del contexto en el que se incluyen las condiciones estructurales y culturales. Por supuesto, la tendencia puede estar presente aunque no sea lo suficientemente fuerte como para desarrollarse en cualquier circunstancia. En este caso, la preocupación del investigador para la paz sería conocer estas circunstancias para explorar cómo eliminarlas o modificarlas. Ahí la hipótesis sería que las dos categorías, estructural y cultural, se convierten en magníficos campos para la investigación sobre la paz. Muchas gracias por su atención en esta sesión.